Bienvenidos un mes más a nuestra sección de Slot para novatos. Hoy vamos a hablar de una de las piezas, si no la más importante de nuestro coche de slot. Hablamos del corazón y el alma de nuestros pequeños. Obviamente hablamos del motor. Como siempre solemos decir, no vamos a promocionar marcas ni tampoco queremos profundizar mucho en la amplia gama de motores, tipos y demás que hay en el mercado y que este ofrece. Nuestra intención es que aquellos que acudís a esta sección tengáis un breve conocimiento de cómo son los motores, su funcionamiento y cómo influye el rendimiento de estos en nuestros coches, así como la posición sobre los diferentes tipos de bancadas. Pero no vamos a entretenernos más, de modo que, como solemos decir, libros de texto abiertos y comenzamos con la sección. Antes de nada vamos a describir cómo funciona un motor eléctrico, y para no complicarnos mucho lo vamos a simplificar al máximo. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Un motor eléctrico se compone de dos partes principales, un rotor y un estator, además obviamente de las correspondientes escobillas. Pero bueno, no queremos complicarlo más, de modo que ya sabéis que básicamente nuestro motor, al recibir corriente, del mando en este caso, gira y produce que el eje principal del coche mueva la transmisión de la que os hablamos el mes pasado y bueno, que se compone del piñón y la corona, que accionan, en este caso, el eje correspondiente para generar movimiento en nuestros coches de slot. Ahora vamos a ver cuáles son las principales características de los motores de slot, las cuales forman parte de su funcionamiento normal, lo que obviamente influye a la hora de meternos en pista. El UMS, o mejor dicho el magnetismo que produce el motor al girar, es el que hace que el coche se adhiera más o menos a la pista, dependiendo de si este es mayor o menor. Más adelante os hablaremos de cómo influye dependiendo de qué motor elijamos, pero ya os avisamos de que el motor se pegue a la pista no es sinónimo de que el motor vaya mejor. Las revoluciones por minuto del motor son las vueltas que el motor es capaz de girar en 60 segundos. Son parte indispensable de su funcionamiento y obviamente de su rendimiento. No obstante, tener más o menos revoluciones no influye en un mejor rendimiento o mayor velocidad. Tener en cuenta que la transmisión es también parte indispensable en esta ecuación y obviamente también la velocidad del coche, de modo que hay otros factores que también influyen. Rendimiento a bajas revoluciones es otra de las opciones en las cuales los motores con un buen rendimiento a bajas revoluciones implican que un coche tenga una mayor respuesta mucho más rápida en pista, de modo que si tenemos un motor más sensible podremos ganarle segundos al crono si nos encontramos con tramos curvos y pistas con numerosas frenadas y aceleraciones. No obstante, también tiene su parte negativa y es que funcionaremos con motores más rabiosos y quizá más difíciles de controlar en pista. Lo último que nos queda sería el par motor o fuerza que éste necesita para mover el eje. Es una de las características a tener en cuenta, de modo que, como ya podéis ver, son muchas las alternativas y muchas las posibilidades. Pues eso, a partir de aquí nos toca indagar a nosotros mismos en busca de características o de alguna duda más que tengáis sobre esto que os acabamos de comentar. Dentro de toda la amalgama de características también es importante saber qué tipo de motores tenemos en el mercado, de modo que antes de nada vamos a ver qué tipos de motores nos podemos encontrar en el mundo del slot. Estos, a grosso modo, pueden subdividirse en varios tipos. Motores de caja larga, tanto normales como tipo slim, y motores de caja corta o flat. Y dentro de esta categoría tendríamos los de caja cerrada y caja abierta, que también podremos encontrarnos en la categoría anterior. Comentaros que ventajas y desventajas entre unos y otros son mínimas, pero las hay, aunque pueden variar dependiendo del uso, el espacio, la posición en la bancada y el diseño del coche en el que lo montemos. En el caso de los motores de caja larga, en lo negativo, estos son más pesados y tienen un mayor consumo, lo que afecta a las caídas de tensión en pista y al rendimiento si estos son los problemas que tenemos. A su favor tienen una mayor potencia, un mayor magnetismo, pues lo que obviamente implica un mayor agarre en pista. Si hablamos de los motores de caja corta, en lo negativo tienen un menor magnetismo y menores revoluciones, y en lo positivo un peso menor junto a un consumo menos elevado.
Hay que recalcar que el rendimiento final de todo esto que os hemos contado obviamente es diferente dependiendo de muchas variables, piñón, corona, neumáticos o incluso la posición del motor en el chasis, último de los puntos de lo que os vamos a hablar a continuación. Una vez conocido todo lo referente a los motores, o al menos la mayor parte de ello, ahora vamos a hablaros de la bancada, el lugar sobre el que se acuesta plácidamente nuestro motor y dota de potencia al coche. En el mundo del slot son 3 las posiciones dominantes, dentro de los chasis de coches de slot, obviamente. Hablamos de 3 sistemas clave, en línea, transversal y en ángulo. Ahora vamos a finalizar con los pros y los contras de estos sistemas. De modo que es aquí donde todo suma, el rendimiento del motor, la posición en el coche y, como os dijimos al inicio, las variables como neumáticos, transmisión y demás. No obstante, vamos a eliminar de un plumazo todas estas variables y trabajaremos solo en lo positivo y negativo de cada una de las posiciones de nuestro coche en su cuna correspondiente. En el caso de los motores en línea, estos tienen un reparto del peso general muy equilibrado, lo que favorece la estabilidad general del coche. En lo referente a las rectas, su atracción magnética es mayor, aunque en curvas disminuye notablemente, haciéndolos algo menos estable. Al ser motores en su mayoría de caja larga, tienen una mayor potencia. No obstante, no todo es positivo. En curvas, los coches no tienen tanto magnetismo, de modo que son algo menos estable. Su peso, aunque equilibrado en el centro, suele tender a estar más colocado a la parte trasera, lo que aporta un mayor peso a esa zona y menos estabilidad. Y finalmente, al ser motores de mayor potencia, acusan más las bajadas de tensión en pista. Ahora vamos con los motores transversales o los llamados Sidewinder. Como sabéis, normalmente van situados en la parte trasera del coche, aunque también es cierto que hay algunos modelos que lo suelen tener en la parte delantera, pero bueno, la mayor parte de los modelos lo llevan en la parte trasera. Suelen ser de caja corta y en lo positivo, estos motores, al ser así, tienen un menor consumo, lo que se traduce en un rendimiento mejor en caso de bajadas o ausencia de tensión. También su menor peso hace que el coche sea algo más ligero que los demás, favoreciendo obviamente el rendimiento de este. Como último punto positivo, hablamos de la colocación que tiene. En este caso, al ir en la parte trasera también favorece el agarre del tren de tracción, puesto que se aplica una mayor presión sobre este en esa zona. Sin embargo, también hay cosas negativas. La primera de ellas es referente a su atracción magnética. Al ser un motor de menor tamaño, esta es menor tanto en curvas como en rectas. Tal y como os comentamos antes, aunque el peso es parte positiva para este tipo de coches, también se convierte en un hándicap, puesto que si abusamos de su potencia, el motor tiende a levantar el coche de su parte delantera, haciendo que la guía quede menos incrustada en la pista y perdiendo agarre en la parte de delante del coche. Obviamente la última de las opciones es que al ser más pequeños son motores que no suelen rendir igual que los de mayor tamaño, lo que no tiene por qué afectar al conjunto general del coche, pero sí en lo que a potencia se refiere. La tercera de las posiciones de los motores es la denominada en ángulo o angle winder, posiblemente una de las más extendidas en el mundo del slot, sobre todo en lo que a competición se refiere, principalmente por sus prestaciones generales. Y es que en lo positivo, esta colocación permite que los motores sean de mayor tamaño, de manera que apliquemos sobre el coche una mayor potencia, y en líneas generales sean coches bastante más equilibrados. Al estar situados en posición de ángulo y ser de un tamaño mayor, el magnetismo de estos coches mejora su rendimiento en curvas notablemente y no pierden tanta adherencia en rectas, siendo mucho más equilibrados. También, aunque en menor medida que los motores de línea, la distribución del peso es algo más equitativa en el coche, estando sobre todo en la parte central de este. No obstante, no todo es positivo. También este tipo de motores tiene sus cosas negativas. La primera de ellas obviamente tiene que ver con su consumo. Al ser mayor, obviamente, el coche notará si hay más bajadas de tensión. También la tracción magnética incide en las rectas de manera negativa en este tipo de motores,
aunque sí es cierto que en menor medida que los transversales, pero sí en mayor que en los que van en línea, situándolos, por así decirlo, en medio de ambos. El último de los puntos negativos tiene que ver con el desgaste de los neumáticos y piezas. La colocación poco simétrica de este tipo de motores hace que las zonas indicadas se vean mucho más afectadas por el desgaste de los neumáticos o componentes situados en esa zona. Y bueno, con esto terminamos nuestra sección de hoy. Hemos aprendido cómo funciona un motor eléctrico, los tipos de motores que hay en el mundo del slot, o al menos casi todos, y los pros y contras de su colocación en los coches, entre otras muchas cosas. Esperamos haber ayudado un poquito más a que poco a poco nos vayamos metiendo de lleno en lo que rodea este maravilloso mundo. Nosotros damos por finalizada la clase de hoy y, como solemos decir, ya podéis cerrar los libros de texto. Nos vemos el próximo mes con un nuevo episodio de Slot para novatos. Disfrutad del hobby y sed buenos. ¡Hasta pronto!